Buenos días, hermanos. Andamos un poco mal de la voz, pero eso no le pongan atención. Vamos a disfrutar de esta prédica en esta mañana. Vamos a hablar un poco acerca de un título que se llama Momentos de Transición o Días de Transición. Antes de cumplir un sueño, antes de cumplir una meta, antes de alcanzar algo que nos hemos propuesto, siempre hay una etapa que se llama transición. Que tenemos que pasar por esa etapa, por ese momento en el cual tenemos que atravesar, en donde podemos salir victoriosos o no podemos salir victoriosos, dependiendo de cómo sean nuestras decisiones y dependiendo también quién sea nuestra compañía, podemos salir victoriosos o no en esos momentos de transición cuando vamos a cumplir nuestra meta o nuestro sueño. Israel, el pueblo de Israel, tuvo una etapa una etapa de transición de 40 años en el desierto. Imaginémonos a Israel. ¿Israel pudo haber salido victorioso o no? Ya sabemos la historia de Israel, qué fue lo que pasó. Israel nunca llegó a la tierra prometida porque nunca pudo rendir bien el examen que se le puso. Israel, en el cual se escucha ahora acerca del pueblo en esta etapa de transición, esos 40 años que cruzaron el desierto, que iban a la tierra prometida, no eran esos 40 años que tenían que cruzar, pero eso le tocó a ellos por la misma situación y por las mismas decisiones que tomaron y las compañías que se acercaron a ellos. Bien, cada vez que nosotros vamos a tomar este tiempo de transición, en realidad la vida nuestra, toda la vida completa, es una vida de transición. Siempre estamos tomando decisiones, siempre vamos de cambio en cambio, siempre vamos en esa etapa de transición. Según dicen los geógrafos, que Israel pudo tardar 3 meses en llegar a las tierras prometidas. 3 meses pudo haber tardado Israel a las tierras prometidas y llegó en 40 años. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con esto? Resulta de que 10 espías le dieron un informe negativo a Israel y le creyeron a ese informe negativo, de los cuales le dieron los 10 espías, y entonces eso fue porque fueron castigados y fueron dando vuelta y vuelta en el desierto, de tal manera que esa generación nunca entró a la tierra prometida. Su transición no tuvo triunfo, su camino no tuvo victoria, su camino no tuvo esa trascendencia en la cual deberían de haber alcanzado. Su camino fue truncado completamente por esa decisión o por haber escuchado a la negatividad de esos 10 espías. A veces es importante en estos tiempos de transición, cuando vamos en nuestros cambios de nuestra vida, es importante quién nos rodea. Es importante de quién nos rodeamos. Es importante quiénes son nuestras compañías. Es importante a quién escuchamos. Es importante saber de lo cual sucede alrededor de nuestra vida. El rey David, antes de ser rey, fue ungido a los 17 años cuando peleó contra Goliat, cuando lo venció. Ese fue la victoria de David. Él fue ungido, sin embargo, en ese momento no fue catalogado, no fue propuesto como rey, o no fue puesto como rey, sino que David estaba entrando hasta ahora en su ungimiento y estaba pasando en ese tiempo de transición. El tiempo de transición, David iba a ser aproximadamente casi unos 13 años, 13 a 14 años que iba a pasar David en ese tiempo de transición. Por lo cual David, en ese momento de transición, él tenía que saber de quién se debía de rodear, quién lo iba a acompañar, a quién iba a escuchar, para poder llegar a su etapa final, que luego fue cuando fue rey. Y en ese momento, en los años de David, en los años de transición, los 13 años de transición de David, después de que fue ungido, David, dice la Escritura, que lo que leyó nuestro hermano, dice la Escritura que David estaba en el desierto, dice. David era como el Robin Hood en ese momento del desierto. David era el que cuidaba al ganado de los magnates, tanto de los magnates, de los ricos, de los pobres, de todo, ¿verdad? Él cuidaba el ganado, él con su ejército, él cuidaba el ganado y él vivía de lo que le aportaban, la gente que cultivaba
le regalaban comida, le regalaban cultivo y así él se mantenía, él y sus hombres. Entonces David en estos años de los cuales está de transición, él se encargaba de ese desierto, era el guardián de ese desierto. Nadie se metía al desierto de David porque él, el que se metía con David en ese momento, ¿verdad?, era peligroso. Luego ya sabemos las palabras de David. Entonces, en ese momento de transición, en ese momento que están sucediendo las cosas, aparece un personaje. Aparece un personaje que se llama Nabal. Su nombre significa torpe, idiota, significa sin entendimiento, tosco, una persona mala, una persona de la cual no tiene corazón. Eso significa la palabra Nabal. Entonces, en ese momento que David está en esa etapa de transición, él está haciendo su trabajo, está sobreviviendo él con sus hombres, los demás que él presta su servicio para cuidarle su ganado, para cuidarle de los cuatreros, de los animales, para cuidarle su ganado. Los demás le están aportando a David acerca de sus cultivos. Pero este hombre que también David servía, era un hombre muy rico, dice la Escritura. Entonces sucede lo que más adelante vamos a leer. Esto se parece quizás un poco acerca de lo que pasa en nuestra vida. Cuando pasamos nosotros momentos de transición, depende de qué personaje nos encontremos en esa etapa de transición. Depende de qué persona se nos acerca en esa etapa de transición. Depende de qué persona aporta o no aporta en nuestra vida en esa etapa de transición. Dios te prometió de que esa enfermedad que tienes se va a ir. Dios prometió que vas a estar sano en el nombre del Señor. Pero tú te preguntas, ¿cómo estás? ¿Estás sano? No. ¿Estás enfermo? No. Entonces, ¿cómo estás? Estás en una etapa de transición. Pero de repente aparece un personaje en tu historia y te dice: yo no te veo sana, te veo enferma, hasta más demacrada te veo, más flaca. Y esas palabras van haciendo hueco en nuestra vida y nos pueden truncar nuestra transición. Nos pueden truncar ese momento, esa etapa de transición. O quizá puede llegar otra persona y te diga: sí, yo te veo que vas bastante mejorando. Sigue adelante que vas mejorando. Dios te está bendiciendo, Dios te está dando la sanidad que necesitas, Dios está contigo. Sigue orando, sigue teniendo fe que Dios te va a sanar. Pero de repente aparece esa otra persona diciéndote la negatividad. Entonces, depende en nuestra etapa de transición a quién escuchamos, quién aporta a nuestra vida y quién no aporta a nuestra vida. No solamente en el sentido de la enfermedad, quizás cuando estamos cumpliendo algún plan, alguna meta. Yo no creo que lo alcances. No creo que puedas llegar a tener tu casa, no creo que puedas llegar a tener un buen trabajo, no creo que puedas llegar a eso. O quizás haya otra persona que te diga: sigue adelante, que lo vas a lograr, en el nombre del Señor lo vas a lograr. Amén. Dependiendo a quién escuches en esa etapa de transición, tu vida puede ser truncada como Israel, o puede ser triunfante como la de David, que veremos más adelante. En esta etapa del cual va avanzando y cada día tenemos que forjar nuestra victoria, ese tipo de persona te puede empujar a la sanidad o te puede empujar a la enfermedad, dependiendo quién lo escuches. Pero puede parecer otros que te digan eso, ¿verdad? Que no ves cambio, que no ven cambio en ti. No solamente de enfermedad, también muchas veces en el camino de la cristiandad, dice: yo veo que vas a la iglesia, pero no veo cambio en ti. Mientras que el Señor te dice: sigue adelante. U otro te dice: sigue adelante, que aunque vas poco a poco, pero vas cambiando, vas a cambiar. Dios te va a transformar, porque Dios prometió que la obra que ha empezado en nosotros la va a terminar. Amén. Amén. Entonces Dios está con nosotros. David está en ese momento de transición.
David la está pasando mal en ese momento de transición. Quizá David la está pasando mal, así como muchos la estemos pasando mal, y de repente aparece un villano en la escena. En este caso, Nabal, ese villano en el cual viene y dice David: he escuchado que Nabal está haciendo una fiesta en su casa. Entonces voy a acercarme y voy a pedirle un poco de pan, porque yo le he cuidado su ganado, le he librado sus animales de cuatreros o que se los coman otros animales feroces, se lo he librado. Entonces voy a acercarme a que me dé un poco de pan, un poco de comida. Pero este hombre que anteriormente describimos, este villano, este patán, habla de repente, y cuando le manda a uno de los siervos, dice la escritura, le mandan los siervos, David, entonces viene y él dice: ¿y quién es este David? Así con una expresión como que de ignorarle, que ni lo conozco. ¿De qué David está hablando? En realidad sí le conocía. Él sabía que David era el Robin Hood del desierto. Él sabía que David le había librado sus animales. Él sabía que David eran los muros de sus riquezas para que no le robaran. Él lo sabía muy bien. Pero su orgullo, su ego, eso de ser villano, eso es su maldad, eso mismo, él venía y estaba diciendo de que no conocía de nada a David. Por lo cual quien dice: ¿para quién es este David para que yo le dé mi pan? Y David en ese momento pudo haber hecho muchas cosas. Llevaba 13, estaba en esa etapa de transición, estaba dentro de los 13 años de transición. Dios me prometió una corona que no me la ha dado. Dios me prometió una corona de rey que no me la ha dado. Estoy en este desierto con mis hombres. Estoy con estos hombres que de 600 hombres solo saco uno. Y David pudo haber, estaba con la cabeza grande y de repente le aparece este villano. David está pidiendo pan amablemente. David pudo haber acercado a la fiesta de Nabal y pudo irromper con sus hombres y pudo haber matado a todos los hombres de Nabal y pudo haber cogido el pan y haberse ido. Pero no, David está pidiendo el pan a Nabal amablemente, como un caballero. Lo está pidiendo amablemente. Y de repente Nabal, la decisión o la actitud de Nabal se convierte en esta situación. Un hombre repugnante, un hombre completamente, un villano, un hombre completamente tosco. Y en ese momento David sabe de lo que está sucediendo y sabe que el orgulloso de Nabal, lo que se le viene a la cabeza a David es cortarle la cabeza. Lo que se le viene a David en el momento es cortarle la cabeza. Hay momentos en nuestra vida que quizás estamos pasando por una transición fuerte y quizás no queremos que no nos acerquen o que nos digan algo mal. Hay momentos en nuestra vida, hay etapas en nuestra vida de la cual hay que tener una total paciencia para no poder caer en este tipo de situación. Pero también depende de la persona que aporte a tu vida o no aporte a tu vida en ese momento. Una persona puede aportar a tu vida y decirle, como pudo haber hecho Abigail. Aparece una tercera persona aquí en la escena y se llama Abigail. Abigail era mujer de Nabal, era la esposa de Nabal. Abigail pudo ser una persona que decía: yo soy la mujer de Nabal. Y este David también, ¿quién es? Para que le des tu pan. Pero no, la actitud de Abigail es otra. O pudo haber ido a Abigail donde David y pudo haberle dicho: mira David, es verdad que mi marido es un patán, yo lo conozco, duermo todos los días con él, sé que es un patán, él es un villano. Pudo haberle dicho a Abigail: mátale, córtale la cabeza a este gordo y que se acabe. Pudo haberle dicho eso. Pero no, dice que Abigail dice que intervino en esta situación.
Abigail intervino en esta situación y dice que sin que se diera cuenta el patán del marido, dice que cogió una alforja, aquí dice el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo seco, y lo cargó en asno, y dijo a sus criados, id delante de mí, yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Vean la actitud de Abigail. Abigail se convierte en una persona pacificadora. No enardece el fuego, sino que Abigail viene y se convierte en una persona pacificadora. Dice que monta la provisión en los burros y se va hacia donde David, y cuando lo ve al encuentro, Abigail es como de esas personas que echan agua en vez de echar gasolina en el momento. ¿Cómo necesitamos muchas Abigail en nuestros momentos de transición? ¿Cómo necesitamos también ser como Abigail en nuestros momentos de transición? Y en vez de echar gasolina, poder echar agua. Muchas veces, aún dentro de la misma iglesia, necesitamos echar agua en vez de gasolina. Dentro del matrimonio, muchas veces necesitamos echar agua en vez de gasolina. En el trabajo, en la sociedad donde nos rodeamos, muchas veces, hasta en el mismo tránsito, muchas veces necesitamos echar agua en vez de gasolina. ¿Cómo necesitamos esta actitud de Abigail? Ser pacificadores y no enardecer el fuego. Y no enardecer el fuego. En todo nuestro alrededor. ¿Cómo necesitamos de esta actitud de Abigail? Dice que Abigail se fue donde David, y dice que se acercó y le dio un discurso muy bonito Abigail a David. Ese discurso lo voy a leer tal cual en el versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso, Nabal, porque conforme a su nombre así se llama Nabal, la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, Señor mío, vive Jehová tu alma, que te ha impedido venir a derramar sangre, vengarte por tu propia mano. Sean como Nabal tus enemigos, que procuran mal contra ti, Señor. Ahora este presente de tu siervo ha traído mi Señor, que ha dado a los hombres que te siguen, mi Señor. Vean lo que le dice a Abigail. Abigail le dice: es verdad, sé que mi marido es un patán. Y Abigail tiene una actitud que muchos necesitamos tener. Dice: sobre mí sea el pecado. ¿Era culpable Abigail? No, no era culpable Abigail. Pero ella se echa la culpa, ¿para qué? Para que David no vaya a derramar sangre contra su marido y con sus hombres. Ella se echa el pecado. No era la culpable ella. De aquí es donde salta una frase y dice: no te obligo que ayudes con el arca. Quizás no sé hacer arca, pero bueno, no colabores con el diluvio. No te obligo que ayudes a hacer el arca, pero no colabores con el diluvio. ¿Me están siguiendo? Amén. Esta palabra la necesitamos oír en esta mañana. Necesitamos convertirnos en pacificadores. Y muchas veces, si es necesario, reconocer la culpa.
que quizá no tenemos. Es lo que dice el Señor Jesucristo, no está lejos de lo que está haciendo Abigail, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Escritura? Ve. ¿Por qué no dice que venga él? El Señor puede decir, si tu hermano peca contra ti, que venga él a pedirte perdón. Pero no dice así la Escritura. Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿quién es el ofendido? Tú. ¿Y qué dice el Señor? Ve, estando tú y él solo, y poder arreglar las cosas. Porque el que peca contra ti tiene la actitud de Nabal. El que peca contra ti tiene la actitud de Nabal, de torpe, de insensato, de villano, de orgulloso, de prepotente. Y dice el Señor, entonces si el que peca contra ti tiene esa actitud de villano, de prepotente, de orgulloso, entonces tú tampoco tengas esa actitud. Ten una actitud diferente y ve siendo un pacificador. Es lo que está haciendo Abigail. Todavía el Señor Jesucristo no ha dado estas palabras y Abigail ya las está practicando. Porque el Señor estaba con Abigail. ¿Cuántos Abigail están aquí? ¿Cuántos Abigail realmente, cuántos tienen esa actitud de Abigail? ¿Cuántos queremos tener esa actitud de Abigail? Ser pacificadores en vez de enardecer un fuego. Y Abigail tiene esa actitud y lleva la provisión a David y le dice, mi señor, no es necesario que vayas a derramar sangre. Es verdad, yo sé lo que es mi marido, conozco a él, conozco a toda su familia. Es un villano, es un patán, es un orgulloso. Pero no vayas a derramar sangre, porque el Señor Jehová, tu Dios, está contigo. Y Él no quiere que tú pelees contra este. Tú lo puedes ir a machacar ahora mismo con tus hombres. Lo puedes ir a cortar la cabeza. Le puedes matar. Pero si tú vas y le matas, entonces estarías peleando la batalla de la carne. Y si peleas la batalla de la carne, vas a perder, le dice Abigail. Entonces no pelees la batalla de la carne. Pelea las batallas de Jehová, le dice Abigail. Porque si peleamos nosotros las batallas de la carne, vamos a perder. Entonces es mejor pelear las batallas de Dios con el Espíritu. Con una actitud diferente. Con el Espíritu que Dios nos ha dado. Eso es lo que podemos hacer, pelear esa batalla. Muchas veces en nuestro trabajo también suceden muchas cosas y no podemos soportarlo. Y es necesario tener esta actitud de Abigail. Abigail le dice a David, tú no eres así, le dice. Tú eres un guerrero, pero un guerrero de Dios. Tú nunca has peleado las batallas de la carne. En casa y en toda la sociedad se habla de tu hazaña. Se habla de ti. Se habla cuando venciste al gigante. Pero no lo venciste con las armas tuyas, con la batalla de tu carne. Las venciste con las batallas de Jehová. Así lo venciste. ¿Cómo estaba informada Abigail? Sabía lo que había sucedido. Es que una mujer está informada siempre tenga o no tenga Google. Se sabía la historia bien. Se sabía la historia bien. Tú lo mataste con una honda, le dice. Pero no peleaste tu batalla. Peleaste la batalla de Jehová y Jehová estuvo contigo. Hablamos siempre de tu valentía y de tu hazaña, cómo liquidaste ese gigante. Y ese gigante no es diferente a este Nabal, a este torpe. No es diferente, es igual. Y tú no tienes por qué pelear una batalla de la carne, sino que tienes que pelear la batalla de Jehová. Y dice que David dijo unas palabras en el versículo 32.
Y David dijo a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Yo bendigo cuando se nos aparece una Abigail en el camino en nuestro tiempo de transición. Se nos aparece una Abigail en nuestro tiempo de transición, sí merece la pena. Si se nos aparece un Nabal en nuestro tiempo de transición, es mejor no pelear esa batalla de la carne y sino esperar la respuesta de Jehová. Amén. Dios envió a Abigail al encuentro con David. Ese fue el instrumento que Dios envió, y David aprendió a pelear esa batalla de Dios. Muchas veces nosotros decimos, alguno puede decir: no, es que mira, la hermana me ve mal. No, no te ve mal, te puede decir otro. No te ve mal, es que está viendo para otro lado. No, que sí, que me está viendo mal. No, está viendo al otro lado, está viendo la pantalla. Que sí, que me está viendo mal, yo lo siento. No, no te está viendo mal, es que la pobre está distraída y está viendo ahí la pantalla. Podemos ser pacificadores o podemos ser enardecedores de fuego. O podemos tener una actitud: sí, es verdad, te está viendo mal. Yo lo siento que te está viendo mal. Cuando alguien llega a tu casa o invitas a alguien a tu casa, ten cuidado de lo que esa persona llega a aportar a tu casa. Si llega con un chisme, no puede llegar a aportar nada bueno. Y si tu actitud es que la de muchos, ¿verdad?, tenemos esa mala actitud, es querer más información del chisme. Sí, dime más. Ajá, ¿y qué pasó? Dime más, ¿cómo fue? Dime todos los detalles. O nuestra actitud, si estamos peleando las batallas de Jehová, es: no, por favor, no me hables de eso, de ese tipo de cosas, no me hables de chisme. Si la persona no está presente, no me hables de ella. No me hables de ella. Porque nos preguntamos: ¿estaría de acuerdo Jesucristo si está sentado aquí con nosotros en la mesa que estemos haciendo estas cosas? Esa sería la pregunta. ¿Está de acuerdo Jesucristo si estuviera sentado en esta mesa con nosotros? ¿Está de acuerdo si estamos hablando mal de otra persona? ¿O le daría vergüenza a Jesucristo saber esas cosas? Entonces necesitamos ser Abigail en este momento de transición. Necesitamos que se nos acerquen a Abigail en esos momentos de transición. Dice que la historia termina con Nabal, tal como se la describió Abigail. Termina en un momento en el cual la respuesta de Dios llegó, porque la actitud de David no fue ir con sus hombres y cortarle la cabeza al gordo, sino que la historia termina en el cual dice que Dios, cuando Abigail llegó, dice, y le comentó todo lo que había hecho, que le había llevado provisión a David, dice que Abigail dice que le contó a su marido, y dice que en ese momento dice que le llegó a él un mal. Dice que quedó completamente paralizado. Le dio un tumor. Quedó parapléjico. Y dice que a los 10 días murió. Te lo dije, David, le dice Abigail. Tú no tenías por qué pelear las batallas de la carne. Dios se iba a encargar de tu batalla. Y así como derrotó al gigante Goliat, también va a derrotar a todos tus enemigos, pero Dios quiere que pelees las batallas de Jehová. No sé cuántos gigantes estemos enfrentando nosotros en este momento. No sé con cuántos Nabal nos hemos encontrado. Y quizás nos da ganas de reventarlo. Pero no es esa la actitud que tenemos que tener, sino que la actitud que Abigail le enseñó a David. Una actitud de pacificador. De pacificador. No sé cuál sea tu gigante. Tú mismo sabrás cuál es tu gigante. Pero ese gigante no se derrota con las batallas de la carne. Ese gigante se derrota con las batallas de Jehová. Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.